Buenas tardes, honorables concejales, a las personas que nos acompañan en las barras, a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en nuestras redes sociales. Buenas tardes, siendo las 5:55, vamos por iniciar la sesión del día de hoy. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Hola. Buenas tardes, honorables concejales. Para la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, doy lectura al orden del día, sesión ordinaria 4 de mayo de 2026. Primero, oración. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, de una dictama. Quinto, instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de mayo de 2026. Sexto, lectura de correspondencia y comunicaciones. Séptimo, proposiciones. Octavo, asuntos varios. Ha sido leído el orden del día para hoy, 4 de mayo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Lo invito a ponernos en pie para la oración. Invito al concejal Josué Cristiano para que presida la oración el día de hoy. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, te pedimos que nos ilumines, nos guíes, nos brindes tu sabiduría para que en este periodo de sesiones ordinarias que empieza el día de hoy, todos podamos aportar por esta ciudad que tanto queremos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, honorable concejal. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Segundo punto, llamado a lista y verificación del quórum. Honorables concejales, Ana Gómez, Edison Leal. Muy buenas tardes para todos presentes. Bayona Rincón, Fernando Alfonso. Muy buenas tardes para todas y todos presentes. Celi Rincón, Jason Javier. Presente. Celi Saricauque, Pablo Leonel. Buenas tardes para todos y todas presentes. Cristiano Jaime, Josué Daniel. Díaz Mateus, Morqueries. Por decirlo por todas y todas presentes. Flechas Gómez, William. Saludos a todos presentes. García Castañeda, Francisco Javier. Un cordial saludo para todos presentes. Gil Sosa, José Luis. Presente. Gómez Martínez, Julián Andrés. Boyanillo, Leonardo Andrés. Presente. Mejía Romero, Rogelio. Muy buenas tardes para todos y todos presentes. Estrada Sorel, Juan Mauricio. Muy buenas tardes para todos presentes. Iván Gómez, Enrique Eulogio. Cordial saludo para todos presentes. Miguel Martínez, Guillermo Andrés. Buenas tardes. Rivera Gómez, Chito Rivera. Muy buenas tardes presentes. Zambrano Madame, Hijo Frescano. Buenas noches para todos y todas presentes. Señor presidente, con el celebratorio y de sesión. Gracias, señora secretaria. De esta forma vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Tercer punto, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, una vez leído el orden del día, someto a discusión el orden del día. Voy a cerrar la discusión del orden del día. Se cierra la discusión del orden del día. Honorables concejales, les pregunto si desean aprobar este orden del día, por favor, ocupen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. Cuarto punto, himno nacional. Honorables concejales, los invito a ponernos en pie para entonar el himno del municipio de Victoria.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Quinto punto, instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de mayo de 2026. Honorables concejales, siendo así, damos por instalado este segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al mes de mayo de esta corporación. Esperamos que dentro de este periodo de sesiones ordinarias tengamos controles políticos para la ciudadanía y las demás inconsistencias que ellos tengan para poder darles soluciones y darles respuestas. También vamos a tener invitaciones a diferentes entidades de orden nacional, departamental y municipal para dialogar sobre diversos temas que aquejan al municipio y afectan a todos los duitamenses. También tenemos algunos proyectos radicados por parte de la administración municipal que requieren un trámite muy minucioso. Por ende, también vamos a designar los ponentes de estos proyectos para poder surtir los trámites correspondientes en primer y segundo debate. Siendo así, damos por terminado este punto del orden del día y continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto punto, lectura de correspondencia y comunicaciones. Honorables concejales, a la corporación se radicó el proyecto de acuerdo número 010, por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y recursos de capital y apropiaciones para gastos de funcionamiento y servicio de la deuda e inversiones del municipio de Duitama para la vigencia fiscal de 2026, con una alcaldesa municipal y Rocío Bernal Mejía. Por el momento no hay más correspondencia, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continuamos entonces con el siguiente punto del orden del día. Proposiciones, señor presidente, se recibieron proposiciones escritas para citaciones a control político. A la Secretaría de Integración Social se recibieron 2 cuestionarios, a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura 2 cuestionarios y a la Secretaría de Tránsito y Transporte. Gracias, señora secretaria. Entonces vamos a darle lectura a cada uno de los cuestionarios radicados por las diferentes bancadas del Consejo Municipal para poder darles también su trámite y decir si se aprueban o no. Entonces vamos a leer el primer cuestionario. Vamos a leer los cuestionarios radicados en el orden de llegada y en la hora de radicación que fueron radicados. Honorables concejales, el primer cuestionario radicado por parte de la bancada del Partido Cambio Radical, radicado 054, el 4 de mayo a las 11 de la mañana. Proposición para citar a control político a la Secretaría de Integración Social, mayo de 2026. Primero, sirva de informar el estado de cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo 2025-2027 de Duitama, nuestra prioridad, en el paso sectorial. Se sirve de informar detalladamente el convenio de asociación y cooperación a suscrito su sectorial para el apoyo y financiamiento de actividades productivas dirigidas a las diferentes poblaciones vulnerables. Por favor, especifique entidades aliadas, objeto del convenio, los resultados obtenidos. Tercero, cuántas unidades productivas se han creado, fortalecido o acompañado como resultado de cada convenio. Cuarto, sirva de informar el estado actual del funcionamiento de las bibliotecas del municipio, detallando nombre y ubicación de sedes habilitadas, los horarios de atención al público, la cobertura de beneficiarios que se están alcanzando en la presente vigencia y con qué recursos humanos se encuentra cada sede actualmente. Y brinda un informe de las actividades y metodologías que se desarrollan en las bibliotecas. Sexto, presente un informe comparativo sobre la cobertura actual de cada uno de los programas de transferencias monetarias, contrastando los datos de las diligencias en curso frente a los registros durante el año 2025. Sexto, para el acceso a los programas de transferencias existen listas de espera con solicitudes pendientes de inclusión. Las plataformas presente un informe detallado sobre los programas y servicios de atención integral dirigidos a personas mayores que incluya cobertura, impacto social generado y cronograma de actividades proyectado para el presente año.
Bueno, presente un consolidado general de contratos y convenios celebrados por la Secretaría de Integración Social en el que va corrido la vigencia, indicando su objeto y fuente de recursos. Décimo, brinda un informe sobre las acciones estrategias y actividades desarrolladas de manera conjunta con el Consejo Municipal de Juventud y el Consejo Municipal de Juventud, señalando los logros obtenidos y los compromisos adquiridos. Decir primero qué compromisos institucionales se han adquirido con estas instancias de participación del segundo exigen recursos viabilizados específicamente para el trabajo con estas instancias y eficacia del presupuesto. Informe sobre el plan de trabajo ejecutado por la presente vigencia en la vinculación con la cartera de gobierno, detallando la línea de acción, actividades programadas, población beneficiada esperada y recursos asignados. Informe con qué recursos financieros, humanos y técnicos cuenta actualmente la Casa de la Mujer. Sirvan de informar el estado actual del proceso de construcción del centro de discapacidad en las situaciones adelantadas por su despacho para impulsar su culminación de acciones de articulación interinstitucional adelantado, se encuentra adelantando la Secretaría de Integración Social con el SENE o con instituciones de educación superior orientadas a la formación, capacitación y atención integral de la población vulnerable del municipio. Sírvase indicar los convenios suscritos, programas ofertados, número de beneficiarios y resultados obtenidos. Tenga un informe detallado sobre el desarrollo del programa de rehabilitación basada en comunidad RBC que comprenda logros alcanzados, dificultades identificadas en la implementación del programa y las acciones correctivas y adoptadas, impacto social generado en la comunidad beneficiaria y cobertura total de beneficiarios y acciones de mejora para fortalecer la prestación del servicio. Brinda un informe detallado sobre el desarrollo del programa de equinoterapia que comprenda los siguientes aspectos: logros alcanzados, cobertura total de beneficiarios y dificultades identificadas y acciones de mejora para fortalecer la prestación del servicio. ¿Qué programas, acciones y estrategias de prevención se han adelantado en el marco de los programas de primera infancia y adolescencia conforme a las competencias regionales de la Secretaría de Integración Social, siempre de indicar la cobertura alcanzada? Presente el plan de acción formulado por el Comité de Infancia y Adolescencia para la atención, prevención e intervención de las problemáticas que afectan a esta población, tales como trabajo infantil, violencia, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes. Informe: ¿cuántas ayudas humanitarias inmediatas han sido entregadas a la población víctima del conflicto armado que arriba al municipio de Vitama en la presente vigencia? Indique además el término legal establecido para su entrega, el protocolo institucional aplicado y las entidades con las que se articulan para garantizar una atención oportuna e integral. Presente un informe detallado en la ejecución presupuestal de la vigencia 2026 comparativo frente a la misma fecha de la vigencia 2025, discriminando los componentes de inversión y funcionamiento e indicando el nivel de avance, las metas alcanzadas y los posibles rezagos presupuestales identificados. Presente el estado general de avance de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Integración Social. Brinda un informe donde se discrimine cada proyecto de inversión de su secretaría, identificando los problemas, subprogramas y metas asociadas a cada uno, señalando su estado de avance, recursos asignados y ejecución presupuestal. Presente en comparativo los proyectos de inversión de las vigencias 2025 y 2026. Explique cuál es la fuente de financiación de cada proyecto: SGP, recursos propios, SGR, cooperación. Sirva de presentar un informe general sobre el estado, avance y cronograma del proceso adelantado para la formulación, aprobación e implementación de la política pública de actividades sexuales pagadas para el municipio de Itama. Sirva de rendir un informe detallado sobre las acciones, estrategias y programas implementados por la Secretaría de Integración Social para atención a la población LGTBI y de mujeres en ejercicio de actividades sexuales propias. Sírvase informar qué acciones, programas y estrategias se han implementado de la Secretaría de Integración Social para la atención integral de la población habitante de calle en el municipio de Vitama, identificando cobertura alcanzada, articulación interinstitucional con entidades del sector salud y seguridad y logros y dificultades identificadas. Presente un informe detallado sobre la avance y cumplimiento de las metas de las vigencias 2025 y 2026 de la Secretaría de Integración Social. Este es el cuestionario presentado por la bancada del Partido Cambio Radical, conformado por los concejales Gómez Martínez, Julián Andrés, Celi Rincón, Jason Javier y Flechas Gómez. Gracias, señora secretaria. Entonces vamos a someter a votación.
Honorables concejales, antes de someter a discusión este cuestionario de control político, tenemos un radicado para citar el control político la misma Secretaría de Integración Social, radicada por la bancada del Partido Nuevo Liberalismo, concejal Juan Felipe Mejía. Sin embargo, al hacer el comparativo entre los cuestionarios radicados por la bancada de Cambio Radical y la bancada del Partido Nuevo Liberalismo, las preguntas son muy similares, solo difieren en una pregunta que le preguntaría a la bancada del Partido Nuevo Liberalismo si desea adicionar al cuestionario del Cambio Radical y si la bancada del Cambio Radical acepta la adición de esta pregunta. Con eso someteríamos solamente a discusión un cuestionario de control político para la misma Secretaría con la adición de la pregunta no faltante. Vamos entonces a dar lectura a la pregunta para que la bancada de Cambio Radical decida si acepta o no la inclusión en el cuestionario radicado por ellos. La pregunta es, siempre se informar a esta honorable corporación cuál es el avance real de las políticas públicas que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo. Le pregunto así de esta forma a la bancada del Partido Cambio Radical si están de acuerdo con la adición de la pregunta formulada por el concejal Juan Felipe Mejía. De esta forma, honorables concejales, entonces someto a discusión la citación a control político de la Secretaría de Integración Social con el cuestionario antes leído y con la adición de la pregunta del concejal Juan Felipe Mejía. Voy a cerrar la discusión. Se cierra la discusión. Honorables concejales aprueban la proposición de la bancada del Partido Cambio Radical de citar a control político a la Secretaría de Integración Social. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. Vamos a darle lectura al siguiente cuestionario de control político radicado. Cuestionario de control político, Secretaría de Gobierno. Bancada citante, Partido Nuevo Liberalismo. Infórmele a esta honorable corporación cuál es el avance del cumplimiento de metas plasmadas por su dependencia en el Plan de Desarrollo 2025-2027 de Cámara nuestra prioridad. Sirva de informar a esta honorable corporación cuál es el estado real del proyecto de cámaras de seguridad, donde se incluyan los informes técnicos del proceso de contratación, cronograma y el diagnóstico de los puntos de referencia donde las mismas van a desarrollar su operación. Informe a esta corporación en qué estado se encuentra el proceso de entrega de los presupuestos participativos, adjunte evidencias que permitan evidenciar las gestiones realizadas, ya que los incumplimientos persisten desde la vigencia 2024. Indique a esta honorable corporación cuál es el estado real de la formulación de la política pública de vendedores informales. Indique a esta honorable corporación cuál es el avance real de la formulación de la política pública de acción comunal. Informe a esta honorable corporación cómo se desarrolla el proceso de elección de los nuevos dignatarios de la Junta de Acción Comunal e indique cuál será el plan de trabajo articulado con su dependencia para los próximos 4 años. Informe a esta honorable corporación cuáles son las cifras y estadísticas presentadas durante el periodo de la vigencia en cuanto a las problemáticas de homicidios, capturas, extorsión, violencia intrafamiliar, entre otras. Indica a la corporación cuántos comparendos han sido implicados por comportamientos contrarios a la convivencia durante el corrido de esta vigencia. Informe a esta corporación cuántas capturas se han realizado en este año, informe qué tipo de delitos, modalidad y edad de los capturados. Informe a esta honorable corporación qué gestiones se han realizado de los organismos departamentales y nacionales para aumentar el pie de fuerza en nuestra ciudad, qué proyectos se han presentado ante los organismos para mejorar la convivencia en nuestra ciudad. Indique de manera detallada si existe al día de hoy un contrato de suministro de combustible y qué acciones se han llevado a cabo para fortalecer el control de la policía. Adjunta del contrato. Sirva usted informar a esta honorable corporación cuáles han sido las estrategias ejecutadas para reducir los casos de microtráfico en nuestra ciudad. Indique qué acciones preventivas se han venido implementando para mejorar la seguridad de nuestro municipio. Ante la comisión de los delitos ejecutados por menores de edad, socialice ante esta honorable corporación cuál es el procedimiento para evitar la reincidencia de estos. Esta proposición es presentada por el concejal Juan Felipe Mejía Romero. Señora secretaria, entonces someto a discusión la proposición del concejal Juan Felipe Mejía del cuestionario de control político de la Secretaría de Gobierno. Tiene el uso de la palabra la concejala Paula Cerise. Gracias, señor presidente. Sí, solicitaría que se agregaran dos preguntas a la asistente. La primera de ellas sería, explique cada uno de los proyectos concentrados en el Plan Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana PIS, proyectados para el cuatrienio y su avance de cada uno. Y la segunda sería, informe el estado del proyecto
fortalecimiento del sistema integrado de emergencias de seguridad CIS, presentando constancia, medicación, estado de avance en consecución y avances administrativos y técnicos. Gracias, honorable concejala. Le pregunto a la bancada citante si acepta las preguntas formuladas por la bancada del Partido Oxígeno, concejala Paula Cerinza. Gracias, presidente. Sí, acepto las preguntas. Gracias, honorable concejal. Sigue abierto a discusión. El cuestionario de control político tiene el uso de la palabra el concejal Guillermo Reyes. Presidente, podíamos, con relación a este cuestionario, sea para el día de mañana, para nosotros poder analizar algunas preguntas. Gracias. Sigue abierto a discusión el cuestionario de control político a la Secretaría de Gobierno. Le pregunto a la bancada citante si desea que este cuestionario de control político sea votado el día de hoy o el día de mañana con solicitud del concejal Guillermo Reyes para la adición de más preguntas al cuestionario. Sí, presidente, no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, sí hacer la claridad, pues para que mis compañeros queden con la coadyuvanza del control político. Gracias, honorable concejal. De esta forma, a solicitud de la bancada que radicó el cuestionario, vamos a votar este cuestionario de control político el día de mañana. Continuamos entonces con la lectura de la siguiente proposición radicada para un cuestionario de control político. Tenemos dos citaciones a control político para la Secretaría de Infraestructura. En orden de radicado, les doy lectura a la posición presentada por el concejal Ricardo Rivera de Partido Verde Oxígeno, radicado 057 a las 13:45. Proposición para citación a control político, Secretaría de Infraestructura. Sírvase informar a la fecha el avance de las metas fijadas dentro del Plan de Desarrollo 2025-2027 de ITAMA Nuestra Prioridad. Presente el listado de vías intervenidas y los porcentajes de avance con ocasión de los convenios suscritos con la Administración Municipal y la Sírvase informar a esta continuación el plan de trabajo o programación y alcance previsto para el mantenimiento de la malla vial, en donde se especifique barrios y veredas a intervenir, especificando el tipo de intervención, reparación y los metros a intervenir. Informe al Consejo Municipal con las evidencias respectivas cuántos kilómetros de malla vial se han intervenido por parte de su despacho en el año 2025 y lo que avanza del 2026. Informe cuál es el procedimiento preestablecido para el reparcheo o reparación de la malla vial, incluyendo las fases del proceso y los criterios de priorización de las intervenciones. Informe a esta corporación a la fecha cuántos proyectos de placa huella se han ejecutado y cuántos faltan por desarrollarse y qué sectores se tienen priorizados. Informe a esta corporación si dentro de las actividades planteadas por la Secretaría de Infraestructura se incluye la construcción o mantenimiento de andenes en el centro de la ciudad. Informe cuál es el procedimiento establecido para la selección de vías que requieren mantenimiento vial, incluyendo las fases del proceso y los criterios de priorización. Teniendo en cuenta la proximidad del vencimiento de concesión del alumbrado público, indíquele a esta corporación si dentro de la documentación contractual se debe informar con anterioridad la prórroga o terminación de la concesión, lexe documentación legal que lo sustente. Indique a esta corporación cuál ha sido la gestión realizada por su dependencia en cuanto al contrato de concesión de alumbrado público. ¿Cuántas luminarias han cambiado en el ocurrido de esta administración y cuántas en total esperan cambiar en todo el municipio? Suministra el inventario del sistema de alumbrado público perteneciente al municipio. ¿Cuál es el porcentaje de avance en la modernización de luminarias y tecnología LED? ¿Cuánta energía se ha ahorrado desde la implementación de la nueva tecnología? Sírvase informar de manera detallada si existe contrato de mantenimiento de maquinaria amarilla y demás equipos que se encuentren bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura. El inventario total de maquinaria y condición técnica en las que ésta se encuentra. Indique cuál es el valor ejecutado por parte de su despacho en lo que respecta a mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla para el año 2025 y lo ocurrido el año 2026. Presente una relación de todos los contratos y convenios suscritos bajo su despacho en el año 2025. Indique valor, objeto contractual y estado de cada contrato o convenio. Sírvase de informar de qué estrategias están llevando a cabo la ejecución de los presupuestos participativos con la Secretaría del Gobierno, debido a que en el ocurrido de esta vigencia se han evidenciado que se han presentado retrasos en la entrega de los mismos. Anexe a esta presentación el listado de contratos, convenios e inversiones realizadas por su dependencia, especificando valor, tiempo, objeto del contrato y contratista.
Anexe a esta corporación el listado de personas vinculadas a la dependencia, incluyendo las contrataciones por prestación de servicio, en donde se incluya nombre del contratista, valor del contrato, tiempo de ejecución y objeto del contrato. Firma Héctor Ricardo Rivera, concejal del partido Alianza Verde. Perdón, mandar el concejal Héctor Ricardo Rivera, concejal del partido Verde Exige. Y la otra por oposición, pues también es para citar a control político a la Secretaría de Infraestructura, es radicada por el concejal Fernando Bayona. Este cuestionario sí tiene varias preguntas diferentes. Hay varias. Es que las primeras, hay algunas que por lo menos en estas están, hay unas que no, mire, hay varias que no, sin números son las que no. Leo las que no están incluidas para ganar tiempo. Entonces, sírvase informar a esta corporación sobre los avances de la consultoría para definir las principales alternativas que permiten responder a la administración municipal por el alumbrado público en barrios y veredas de nuestro municipio y el plan básico para avanzar en tal sentido. Permítanos conocer los avances en materia de reparaciones, líneas nuevas y cambios en la red de alcantarillado. Sírvase informar sobre la participación de su despacho en todo lo relativo a la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Infórmale al Honorable Consejo Municipal si tenemos tablas comparativas que reflejen cabalmente la evolución de inversiones y vías mejoradas de nuestro municipio en los últimos 4 años. ¿Cuántos metros de vías estaban proyectados a intervenir y cuántos van en reparaciones, vías nuevas y mantenimiento hasta el 30 de abril del presente año? Sírvase informarnos de lo relativo al cumplimiento de la acción popular del acueducto de Tucumán para 33 familias vinculadas. ¿Qué ayuda se les ha brindado a las comunidades de la Trinidad y San Antonio, San Lorenzo y el Puente La Balsa en materia de materiales, maquinaria y mano de obra? ¿Tiene la administración municipal, en particular su dependencia, del inventario actualizado de las vías públicas del municipio? ¿Qué acciones judiciales están pendientes de cumplir y cuáles fueron cumplidas por esta administración? ¿Cree que hay adecuada articulación entre Empubitama y su dependencia para coordinar lo relativo a las intervenciones de acueductos, alcantarillados y arreglos de vías por cuenta de Empubitama, de forma que no generen afectaciones excesivas a las comunidades? Esas son las preguntas que radica el concejal Fernando Bayona. Está abierta entonces a discusión la erradicación del cuestionario de control político a la Secretaría de Infraestructura. Tiene el uso de la palabra el concejal Fernando Bayona. Gracias, presidente. Pues sencillamente quisiera que me permitan terminar la sesión, digamos, sentarme y continuar cuáles son las que no están y poder definir cuál es el tema, porque hay algunas que no están y otras que se parecen, que tienen que ver con que son, tienen como el mismo sentido, me parece. No, no, Nosotros hicimos el comparativo concejal y por eso leímos solo las que no están incluidas en el otro cuestionario. Esas fueron las que leímos para que se puedan añadir al cuestionario de la bancada oxígeno. Tiene el uso de la palabra concejal Guillermo Reyes. Gracias, señor presidente. Es que veo que están las preguntas que se hacen todos los periodos de qué luminarias hay en la ciudad, de qué es la tecnología y demás. Si mal no recuerdo, esta bancada citó al dominio público en el periodo anterior y nos dieron esa información y nos dieron el informe. Lo mismo, hubo una sesión especial para la socialización de la consultoría. Entonces, vamos a volver a que nos traigan la misma información, o ya sabemos hacer eso, ¿no? Y sentar yo creo que el control político y infraestructura en pues, otra forma más sobre lo que realice los hombres que están nacidos de la ciudad y no hagan muy público, porque es repetir lo que vamos repitiendo todos los meses. Gracias, concejal. Llegué a tu discusión. Tiene el uso de la palabra concejal Ricardo Rivera. Gracias, señor presidente, señor secretario. Bueno, compañeros, el día de hoy les pido pues apoyar esta proposición de control político de infraestructura. No solo habla de temas de luminarias, es un tema muy álgido para mí, que es el tema del espacio público, andenes en el centro de la ciudad. Hay un tema especial de la concesión del alumbrado público que no habla de la consultoría, sino habla específicamente si la administración municipal debe informar de manera previa la no prórroga de la concesión que está actualmente o la terminación
o ampliar la concesión y demás. Esto también va acompañado de un documento que pido que sustente de manera legal esta pregunta, cosa que no se había hecho en ejercicios anteriores. Efectivamente, hay unos temas de luminarias, temas de cambios a tecnología LED, que me parece importante pues que la ciudadanía esté presente y tenemos la información mucho más fresca para estas importantes decisiones que se avecinan. Tenemos también el tema de la ejecución del Plan de Ciudad con la gobernación, el convenio que se realizó por 12.000 millones de pesos. Quisiera yo conocer la ejecución de estos recursos. Recordemos que 4.500 fueron del municipio y 7.500 de la gobernación. Adicionalmente, pues hay una buena noticia de parte de la gobernación donde nos informan que hay 5.600 funcionarios. Me gustaría saber o quisiera que la ciudadanía se enterara qué zonas de pronto ya tienen referenciadas para ser priorizadas. También se necesita conocer el mantenimiento en las vías veredales, conocer si en el autónoma el municipio también ha hecho ejecuciones en mejoramientos de malla vial, el contrato de la maquinaria amarilla del municipio. También hay un tema de ejecución de presupuestos participativos con temas de infraestructura que informa a la comunidad que están atrasados y un tema de contratación con la Secretaría. Siento que el cuestionario, si sean 19 preguntas, está completo. Sin embargo, revisando las preguntas de don Fernando, veo que las últimas 4 se hablan puntualmente de comunidades específicas y un tema que no se menciona, no está inherente en una pregunta, en ninguna pregunta. Entonces, pues agradecería que se le diera votación, si es posible, ojalá el día de hoy, también por términos, por los 5 días hábiles y demás. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal. Sigue a ver discusión la proposición de citación a control político de la Secretaría de Infraestructura de la banca del partido Oxígeno, con la adición de las preguntas del concejal Fernando Bayona como coadyuvante. Voy a cerrar la discusión. Tiene el uso de la palabra concejal Ricardo Riera. Simplemente una cosita, podríamos incluir todas las preguntas que ustedes mencionan, pero si de pronto entrando a verificar alguna se repite, pues podríamos, como que la simplifique el secretario y ya. Yo veo que hay solo 4 que están diferentes, de pronto que sea el resto del tema, para darle celeridad al tema. Gracias, honorable concejal. Sí, haremos la revisión minuciosa entonces del comparativo de las preguntas de los dos cuestionarios antes de enviarlo para citación. Tiene el uso de la palabra concejal Leonardo Joya. Si me lo permiten, la bancada que citó a infraestructura, añadir una pregunta, pues, me gustaría que Santita trabaje en la elaboración de una pregunta para el tema de claridad de la Avenida de las Américas y el sector que se pavimentó doble vez o se reparchó, la unidad sobre eso solamente. Pues, yo sé que le pedimos sobre todas las vías, pero quiero hacer una sola en enfoque y énfasis a eso. Si Le pregunto entonces a la bancada citante si acepta la adición de la pregunta realizada por el concejal Leonardo Joya. Sí, la también fue la del hospital, la vueltica por donde hay energía del hospital, mejor dicho. Ah, Pero me parece que sería prudente dejarlo en una sola pregunta, con claridad sobre eso, que no, o sea, que se profundice en una sola pregunta, si no, pues, si la bancada lo permite. No me interesa, no me interesa ser cositante ni nada, solo que sí me gustaría claridad sobre ese tema. sí, entre octavo y noveno. Sin ningún problema, presidente. Entonces, concejal, ya le entendimos, pero entonces la idea es que nos la envíe por escrito para poder añadirla de manera oportuna al cuestionario. Si tiene direcciones exactas y eso, pues para añadirla al cuestionario. Listo. Listo, presidente, muchas gracias. Y de esta forma, entonces le pregunto a la bancada citante si aceptan la edición de la pregunta del concejal Leonardo Hoyo. Claro que sí, presidente. Muchas gracias. De esta forma, entonces vamos a cerrar la discusión del cuestionario. Vamos a someter a votación la proposición de citación a control político a la Secretaría de Infraestructura. Honorables concejales aprueban la proposición hecha por la bancada del Partido Oxígeno, añadiendo las preguntas de la bancada del Partido Colombia Humana y la pregunta del concejal Leonardo Joya. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por la mayoría de los presentes. Continuamos con el siguiente cuestionario de control político. Cuestionario de control político dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Vindama.
Este cuestionario es radicado por el concejal Nilton Alexander Serrano Adame del Partido Alianza Social Independiente. En ejercicio de las funciones de control político conferidas por la ley, se presenta el siguiente cuestionario con el fin de obtener información clara, precisa y oportuna sobre la gestión, ejecución de políticas públicas, programas y acciones adelantados por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Itama. Se solicita la respuesta dentro de los términos legales. Primero, desde el último control político, ¿hubo cambios en la planta de personal o en los contratos de la Secretaría? Actualice el listado con nombres, cargos, tipo de vinculación y valores comparando 2025 con lo que va de 2026. ¿Qué nuevos contratos se suscribieron para cumplir la misión de la Secretaría desde el control político anterior? Indique si los contratos reportados en este momento ya fueron ejecutados, liquidados o si se presentaron inconvenientes. ¿Cuánto avanzaron las metas del plan de desarrollo de Itama? Nuestra prioridad desde el último control político. Muestre los porcentajes anteriores versus los actuales y explique qué se hizo concretamente para lograr ese avance. En el control anterior se identificaron semáforos con fallas y fuera de servicio. ¿Cuáles fueron reparados? ¿Cuáles siguen sin funcionar y por qué? Se cumplió el programa de mantenimiento semafórico presentado anteriormente. De no haberse cumplido, cuáles fueron los obstáculos y cuáles se tienen previsto resolverlos. Se avanzó en el inventario de señalización vial. ¿Cuántas señales fueron reparadas o reemplazadas desde el último control y cuántas siguen pendientes? ¿Qué resultados concretos se obtuvieron con las medidas implementadas en el sector de Mercaplaza? ¿La situación mejoró, empeoró o sigue igual? ¿En qué estado está el estudio técnico de intersecciones viales? ¿Se tomaron decisiones con base en sus resultados o sigue en proceso? ¿En qué etapa se encuentra el proceso para adquirir la grúa propia del municipio, iniciando desde 2024? ¿Qué avances concretos hubo desde este último control? Las grúas en operación cuentan con toda la documentación al día. ¿Hubo cambios en los operativos o en los vehículos desde el control anterior? ¿El operador del servicio de grúas y parqueaderos sigue siendo el mismo? ¿Por renovación, modificación o liquidación del contrato está operando dentro de los términos pactados? ¿Qué herramientas digitales o mejoras de procesos se implementaron desde el último control? ¿Aumentó el número de trámites atendidos? Muestre cifras comparativas. ¿Bajaron los tiempos de espera en la Secretaría? Compare los datos de atención al usuario del periodo anterior con los actuales por tipo de trámite. Se argumentó el número, se aumentó el número de funcionarios o se mejoró la tecnología en las áreas de mayor carga como liquidación, archivo y registro automotor. ¿Cuál fue el impacto? Hubo avances en la reestructuración de rutas de transporte público colectivo. ¿Qué decisiones se tomaron y qué sigue pendiente? Se adelantaron estudios de oferta y demanda para ampliar la capacidad transportadora de taxis. ¿En qué etapa está este proceso hoy? Compare el número de comparendos impuestos en el periodo anterior con el actual. ¿Aumentaron los controles? ¿Cuáles infracciones son las más frecuentes y qué se está haciendo al respecto? ¿Mejoró o empeoró la accidentalidad vial respecto al periodo anterior? Las acciones preventivas reportadas en el último control tuvieron impacto medible. ¿Aumentaron o disminuyeron los ingresos, trámites y comparendos respecto a los periodos anteriores? ¿Se cumplieron las metas de recaudo? ¿Qué productos entregó el contrato CMI 2025-049 desde el último control? La administración ya tomó decisiones basadas en sus conclusiones. Aumentó la frecuencia de operativos nocturnos respecto al periodo anterior. Presente las cifras comparativas de comparendos, vehículos inmovilizados y sectores intervenidos. Se realizaron campañas y controles sobre el uso de patinetas eléctricas y vehículos de movilidad personal desde el último control. ¿Cuántos comparendos se impusieron por esta causa? Se combatió el transporte informal desde el último control. ¿Cuántos operativos se hicieron? ¿Cuántos vehículos fueron movilizados? ¿Y qué resultados se obtuvieron? Avanzó el estudio de zonas de transicionamiento regulado. ¿Hay una fecha estimada para su implementación? ¿Cuántos vehículos particulares nuevos se matricularon en Duitama desde el último control? ¿Cómo impacta ese crecimiento en la movilidad del municipio? ¿Se realizaron controles de alcoholimetría los fines de semana desde el último control? ¿Cuántos operativos? ¿Cuántos conductores positivos? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Cuántos agentes están asignados actualmente a operativos de control de parqueo indebido? ¿Aumentó ese número respecto al periodo anterior? Se hicieron operativos para retirar conos, cadenas y elementos que obstruían el espacio público. Si no se hicieron, ¿por qué? ¿Cuándo se tiene previsto actuar? Se adelantaron operativos para retirar vehículos en reparación sobre la vía pública. Si no, ¿cuál es el plan de acción? Disminuyeron las filas en la Secretaría de Tránsito desde el último control. ¿Cuántos turnos se atendieron hoy diariamente versus lo que se atendía antes? ¿Qué acciones concretas se tomaron para reducir la congestión en la calle 15?
¿Hay resultados medibles o el problema persiste? ¿Se ejecutaron los programas de cultura ciudadana y movilidad previstos para esta vigencia? ¿Cuántas personas fueron capacitadas y qué impacto se ha evidenciado? Atentamente, Alexander Zambrano Adame, concejal del municipio de Villanueva. Gracias, señora secretaria. Estoy abierto entonces a discusión. La proposición de citar al control político a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Vitama con el cuestionario antes leído. Voy a cerrar la discusión. Se cierra la discusión. Honorables concejales, aprueban la proposición del concejal Alexander Zambrano de citar al control político a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Vitama. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por la mayoría de los presentes en el recinto. Honorables concejales, de esta forma no tenemos más radicados cuestionarios de control político. Sin embargo, tenemos dos solicitudes pendientes para someter a discusión y posterior aprobación. Es la invitación a desarrollar una sesión descentralizada en radicado por la señora María Cristina Silva de la comuna. Ella es edil de la comuna 5 y está solicitando una sesión descentralizada para hablar sobre el tema de la problemática social en el sector de la UPTC. Esta nos toca someter la votación, pues va dirigida a la mesa directiva. Sin embargo, toca someter la discusión y posterior aprobación. Tiene el uso de la palabra el concejal William Flechas. Presidente, muy buenas noches nuevamente para absolutamente toda la mesa directiva, los compañeros del consejo, los demás y las personas presentes y la comunidad en general. Si bien es cierto, las proposiciones deben ser radicadas por concejales y efectivamente se está pidiendo por una lideresa comunal que es de la comuna 5, que es edil. Considero que para que pueda ser votada, perdón, debe ser elaborada y propuesta por un concejal para que pueda tener la virtualidad de hacerse descentralizada y que esté rodeada de legalidad. En ese orden de ideas, señor presidente, el suscrito, en nombre de la bancada de Cambio Radical, le solicitaría a usted de manera muy respetuosa y a la Corporación Consejo Municipal que se fijara dentro del periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo una sesión descentralizada en la Comuna 5 y de ser posible que se realizara en el barrio Camilo Torres de la ciudad de Vitama. La razón es muy concreta. En los inconvenientes que ha venido generando el nuevo corredor férreo San Carlos de Mani, que está en este momento en unos estudios y que está indudablemente en unas mesas de trabajo, una de las comunidades que más ha tenido que sufrir eh, los nuevos diseños de la vía está en este territorio, en esta comuna. Ahí tendríamos cerca de 4 barrios que envuelven la comuna, incluyendo Camilo Torres, Los Telpes, el barrio Bastos San Juan Bosco, y por consiguiente, pues pediría yo que en este orden de ideas, si se va a programar una sesión descentralizada y si se tiene a bien someter la votación, que se haga en la Comuna 5, en el Salón Comunal del Barrio Camilo Torres. Eso para que quede revestida de legalidad y para que se pueda programar por parte de la Reunión del Consejo Municipal de Presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal William Flechas. De esta forma, entonces, está abierta la discusión de la proposición del concejal William Flechas de hacer una sesión descentralizada en la Comuna 5, en el Salón Comunal de la Comuna 5. Ya pues se definirá si se aprueba pues la fecha y esto para la sesión descentralizada. Está abierta discusión la proposición. Tiene el uso de la palabra el concejal Guillermo Reyes. Gracias, señor presidente. Acotar solamente el tema de la vía férrea, a todos los temas que me gracias, señor Blanco, perdón, presidente, que efectivamente que no solamente nos limitaríamos a este aspecto, sino a las demás obras y los proyectos que se vienen realizando en todo el sector, desde luego que debería estar citado por el tema de extensión también
Planeación Municipal, debería estar citado el secretario de Obras Públicas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Tránsito y el señor gerente de Prodicama. Consideraría yo que estos secretarios deberían estar presentes por lo menos en esta sesión de centralidad señalada por compañeros de la corporación. No sé si también sería aconsejable que se encontrara eh, el señor secretario, perdón, de Construcciones Gracias, concejal. y el director del Fondo de Vivienda, porque allí tenemos un proyecto de leyes que corresponde a la jurisdicción de la Comunidad de Villanueva. Gracias, concejal. Tiene usted la palabra nuevamente, concejal Guillermo Reyes. Y todos los secretarios y gerentes de él, para que si alguien tiene preguntas sobre ellos, puedan ser sus respectivos y Gracias, honorable concejal. Sigue abierta a discusión la proposición del concejal William Flechas. Voy a cerrar la discusión de la proposición. Se cierra la discusión de la proposición. Vamos a tomar el voto de forma nominal. La proposición es realizar una sesión descentralizada en la Comuna 5. Fecha y hora por definir. La solicitud del concejal William Flechas. Tomamos el voto nominal, por favor, señora secretaria. Abrimos campo de votación por la proposición honorables concejales Adame Gómez Edison Leandro, Positivo. Bayona Rincón Fernando Alfonso, Positivo. Celia Rincón Jason Javier, Positivo. Serín Ricardo de Flor Gallanet, positivo, Cristiano Jacobo Justo Daniel, Díaz Mateo Jorge Eliezer, Flechas Gómez William, Positivo. García Castañeda Francisco Javier, Gil Sosa José Luis, Positivo. Gómez Martínez Julián Andrés, Goya Niño Leonardo Andrés, Positivo. Mejía Romero Juan Felipe, Positivo. Quesada Soler Juan Mauricio, Positivo. Quintana Carlos Henry Eulogio, Positivo. Reyes Martínez Guillermo Andrés, Positivo. Rivera Gómez Héctor Ricardo, Positivo. Zambrano Adame Lincoln Alexander. Positivo. 16 votos positivos, señor presidente. Honorables concejales, de esta forma ha sido aprobada la proposición del concejal William Flechas de realizar una sesión descentralizada en la Comuna 5. Por mesa de directiva se definirá fecha, lugar y hora para dicha sesión y desde luego que enviaremos las respectivas invitaciones a las diferentes dependencias de la administración municipal con el fin de que puedan asistir y dar solución o respuesta a las problemáticas que se presenten en esta comuna. De igual forma, honorables concejales, tenemos otra petición por parte de la Veeduría de Gestión Pública de realizar una sesión descentralizada en el barrio La Milagrosa. Igualmente, algún concejal tendría que apropiarse de la proposición para que tuviera validez. Tiene el uso de la palabra el concejal Guillermo Reyes. Gracias, señor presidente. Tomando en cuenta que la semana pasada se acercó a esta corporación, la señora Lucía, la señora Tránsito, y nos están en camino de un proyecto que va a ser al lado de la playa, de la derecha de la playa, y ahí en la Milagrosa, ellos nos solicitan que podamos hacer una sesión descentralizada para la socialización de dicho proyecto, pues que requeriría una inversión la parte de la administración, y aparte de eso, tienen una inversión asegurada de parte de Ferrovelén como resolvimiento con la comunidad. Entonces, formalmente presento la solicitud que acabo de expresar para hacer esa sesión descentralizada en la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal. Sí, entonces está abierta la discusión de la proposición del concejal Guillermo Reyes de realizar una sesión descentralizada en el barrio La Milagrosa. Sí. Voy a cerrar la discusión de la proposición. Se cierra la discusión de la proposición, honorables concejales. Vamos a tomar el voto nominal también para esta proposición del concejal Guillermo Reyes. Concejales, abrimos campo de votación por la proposición presentada por el concejal Guillermo Reyes, Adame Gómez Edison Leandro, Positivo. Bayona Rincón Fernando Alfonso, Positivo. Celia Rincón Jason Javier, Positivo. Serín Ricardo de Playanet, positivo, Cristiano Jacobo Justo Daniel, Díaz Mateos Jorge Eliezer, Positivo. Flechas Gómez William, Positivo.
García Castañeda Francisco Javier, Gil Sosa José Luis, Positivo. Gómez Martínez Julián Andrés, Positivo. Joya Niño Leonardo Andrés, Mejía Romero Juan Felipe, Positivo. Quesada Soler Duván Mauricio, Positivo. Quintana Torres Henry Eulogio, Positivo. Reyes Martínez Guillermo Andrés, Positivo. Rivera Gómez Héctor Ricardo, Positivo. Zambrano Adame Nimrod Nixon. 16 votos positivos, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Honorables concejales, de esta forma ha sido aprobada la proposición de realizar una sesión descentralizada en el barrio La Milagrosa. Igualmente extenderemos desde mesa directiva las respectivas invitaciones a las diferentes entidades de la administración municipal para que nos puedan acompañar en la fecha, hora y día que designe la mesa directiva, de acuerdo pues al calendario que se tenga y al cronograma pendiente. Señor del punto de proposiciones, tiene la palabra concejal Javier Celine. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos, queridos compañeros, los directivos y todas las personas que nos están siguiendo por las diferentes redes sociales. Señor presidente, mi proposición, igual que mis compañeros, va encaminada a hacer la solicitud de manera formal que se haga una sesión descentralizada en la vereda, en la parroquia, para hacerle seguimiento a la sesión descentralizada que hubo el año pasado. Esta sesión descentralizada le solicitamos a la comunidad y a este concejal que se hagan las instalaciones del restaurante Lambrusco Campestre con el fin de poder dar seguimiento a unos compromisos que se hicieron el año pasado y poder instaurar unas peticiones, dudas que tiene la comunidad de todo el sector de la vereda de la parroquia y de la misma manera poder invitar a la nueva plancha de la Junta de Acción Comunal, esto con el fin de poder trabajar mancomunadamente. Para esto, señor presidente, le solicito, si fuera tan amable, se puedan invitar a cada una de las dependencias también que tenga a consideración desarrollo agropecuario, industria y comercio, planeación, Secretaría de Gobierno, Agricultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura, y en fin, cada una de, por ejemplo, Fongido también, para que sea tan amable y me colabore con eso. Y si fuera tan amable de una consideración, si de pronto queda en su agenda, podemos hacer el miércoles 13 de mayo. Entonces, si está en las horas de la noche, tipo 6:30, 7 de la noche, cosa de que las personas ya hayan seguido sus obligaciones laborales. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Está abierta discusión la proposición del concejal Javier Celia de realizar una sesión descentralizada en la vereda La Parroquia. Voy a cerrar la discusión de la proposición. Se cierra la discusión de la proposición. Vamos a tomar el voto de manera nominal la solicitud del concejal. Honorables concejales, abrimos campo de votación por aprobación de la proposición radicada por el concejal Javier Celi. Adame Gómez Seizo Leandro, Positivo. Bayona Rincón Fernando Alfonso, Positivo. Cele Rincón Jason Javier, Positivo. Cerinza Ricardo Pablo Ninet, Cristiano Jacob Justo Daniel, Díaz Mateus Jorge Eliezer, Positivo. Flechas Gómez William, Positivo. García Castañeda Francisco Javier, Gil Sosa José Luis, Positivo. Gómez Martínez Julián Andrés, Positivo. Joya Niño Leonardo Andrés, Positivo. Mejía Romero Juan Felipe, Positivo. Quesada Soler Duván Mauricio, Positivo. Quintana Torres Henry Eulogio, Positivo. Reyes Martínez Guillermo Andrés, Rivera Gómez Héctor Ricardo, Positivo. Zambrano Adame Nimrod Alex. Positivo. Positivo. 14 votos positivos, señor presidente. Gracias, señora secretaria. De esta forma ha sido aprobada la proposición del concejal Javier Celi de realizar una sesión descentralizada en la vereda de la parroquia. Fecha y hora por definir por parte de la mesa directiva. Tendré en cuenta esa fecha, concejal Javier Celi. Sin embargo, estamos en mesas de trabajo del proyecto de acuerdo para
la reestructuración del salario de los funcionarios de la administración municipal y ese día tienen reunión, entonces vamos a coordinar con ellos para que puedan asistir, desde luego que se les cursarán las invitaciones a todas las dependencias de la administración municipal, sin embargo, pues vamos a verificar qué día tienen disponible también. Gracias, señor presidente. Y para efectos de realizar las invitaciones correspondientes a los diferentes líderes y lideresas de la área de parroquia, al igual que a la nueva Junta de Acción Comunal, entonces dejar claro que la proposición fue aceptada en las instalaciones del restaurante Lombroso Campestre. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sigue abierto el punto de proposiciones. Se va a cerrar el punto de proposiciones. Se cierra el punto de proposiciones. Honorables concejales, recordarles que queda pendiente para el día de mañana someter a votación el cuestionario de control político de la Secretaría de Gobierno. De esta forma, continuamos con el siguiente punto, el orden del día. Octavo, asuntos varios. Honorables concejales, está abierto el punto de asuntos varios. Honorables concejales, recordarles el día de mañana tenemos sesión a las 5 de la tarde. Invitación al Grupo de Caballería José Miguel Silva Plaza. Es una invitación que nos quedó pendiente en el periodo pasado con el fin de dar respuesta a los temas de inseguridad que se viven en la ciudad de Vitama. Entonces el día de mañana nos encontramos acá nuevamente a las 5 de la tarde, por favor. De esta forma voy a cerrar el punto de asuntos varios. Se cierra el punto de asuntos varios, honorables concejales, siendo las 6:53 de la tarde. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias a todos los concejales que nos acompañaron, a las personas desde las barras y a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live.